Bon dia a tothom. Buenos días a todos y a todas. Y bon dia, doctora Ariadna. Es un placer que estiguis aquí. Es un placer que estés hoy aquí con nosotros compartiendo esta conferencia. Bueno, hoy, como ya veis, tenemos aquí con nosotros a la doctora Ariadna Laguna. Ella es investigadora del Ramón y Cajal, embajadora científica de la World Parkinson Coalition y miembro del grupo de enfermedades neurodegenerativas del Instituto de Investigación de la Vall d'Hebron. Además, la doctora Laguna ha sido una de las investigadoras más activas durante la organización del Congreso que, como sabéis, ha tenido lugar en Barcelona este año, el Congreso Mundial. Y bueno, y es una persona incansable, colaboradora también de la asociación, también nos ha ayudado en la organización de bienvenida del Congreso, o sea que, entre otras muchas cosas. Doctora Ariadna, muchas gracias por ser una persona tan activa. Y bueno, solamente pues queríamos hablar un poco de conclusiones que se han hablado en el Congreso. Y hoy pues tenemos la suerte de contar pues con la doctora Ariadna Laguna. O sea que, doctora, cuando quiera ja puede empezar. I muchas gracias. Molt bé. Moltes gràcies, Roser, per la introducció i Laura per la invitació. Y pasaré a hablar en castellano que me han comentado que hay gente que se ha conectado desde distintos puntos del estado, así que para que la información llegue mejor a todo el mundo. Continuaré en castellano con mi presentación, pero sobre todo, como ya os ha comentado Laura a través del chat, por favor, interrumpir, hacer preguntas, que cada uno se sienta libre también de preguntar en el idioma que quiera, no hay ningún problema. Y nada, sin más dilación, pues me gustaría presentar un poquito cuáles fueron las principales conclusiones científicas de este Congreso Mundial de Parkinson que tuvo lugar en Barcelona en julio de este año, 2023. Y empezar un poquito. He preparado una breve presentación para que sea más fácil de seguir y la voy a compartir. Perfecto. Primero me gustaría empezar explicando por qué creo que este congreso es un congreso tan especial. Creo que es un congreso muy especial porque se trata de un congreso científico que tiene un programa científico muy extenso y no solo es capaz, y otra particularidad es que es capaz de reunir a profesionales de distintas disciplinas alrededor de la enfermedad de Parkinson, tanto a profesionales investigadores que, como yo, estudiamos los mecanismos básicos de la enfermedad, pero también investigadores clínicos y médicos que se dedican pues, a encontrar mejoras en el diagnóstico y también en el tratamiento de la enfermedad. Y aquí, obviamente, también incluir a todos aquellos profesionales más allá de la medicina, todos los profesionales de enfermería, de logopedia, de fisioterapia y de otras disciplinas que también son fundamentales para este abordaje transversal y en 360 grados de la enfermedad de Parkinson. Pero aparte de esto, también es un congreso muy especial porque es un congreso que reúne no solo a los investigadores, médicos y otros profesionales que trabajamos con esta enfermedad, sino que también está abierto a toda la comunidad. Es decir, las personas afectadas, los familiares, todo aquel sensibilizado con la enfermedad, sea a título individual o sea a través de entidades o asociaciones diversas, puede participar en este congreso, no solo como oyente, sino también como ponente, ¿no? Presentando distintas iniciativas de carácter social, de distintos ámbitos, ¿no? Entonces, esta comunión de sujetos de distintas disciplinas creo que es lo que hace el congreso especialmente especial. De todos modos, si nos centramos en
en la parte científica del Congreso, que es para lo que hoy nos hemos reunido aquí, ¿no? Para ver cuáles fueron los avances más destacados o las preguntas que todavía nos quedan por resolver más destacadas. Empezar diciendo que la enfermedad de Parkinson, como bien sabéis, es una enfermedad multifactorial y compleja, ¿no? Cuando decimos estos dos términos, ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos a que es una enfermedad multifactorial porque hay distintos factores que influyen en su desarrollo, en el inicio y la posterior progresión de la enfermedad. Estos distintos factores son diversos e incluyen factores como la genética y la epigenética, de la que hablaremos a continuación. También la edad, porque sabemos que el envejecimiento a día de hoy es uno de los principales factores de riesgo de esta enfermedad, a pesar de que bueno, sabemos que la incidencia aumenta mucho a partir de los 60 años, a pesar de que también encontramos casos cada vez más frecuentes en menores de 50 años. También conocemos que el ambiente y el estilo de vida tienen un papel fundamental en la manifestación de esta enfermedad, y de esto también se habló mucho en el Congreso, de cómo estos factores ambientales de tipo diverso, sean de tipo toxinas, por exposición ambiental, por contaminación o por pesticidas y demás, cómo esto está influenciando en la enfermedad, y también cómo, por ejemplo, la nutrición o el estilo de vida en cuanto a la actividad física, por ejemplo, pues tienen un efecto, ¿no? En este sentido, es por todo esto que hablamos de una enfermedad multifactorial. En cuanto a la complejidad, ¿por qué decimos que es compleja? Primero porque la variedad de síntomas de la enfermedad es enorme, ¿no? Sabemos que existe una variedad de síntomas motores, pero no solo esto, sino que también existen variedades de síntomas no motores que también son muy invalidantes y que, por lo tanto, bueno, pues hay que tenerlos en cuenta y hay que abordarlos también en el manejo de la enfermedad. Esta realidad con la que nos encontramos, el hecho de que es una enfermedad multifactorial y que es compleja, no solo en la presentación de los síntomas, sino también en, digamos, en los mecanismos fisiopatológicos responsables del desarrollo de esta enfermedad. Esta complejidad puede ser una de las causas por las que, por el momento, los distintos ensayos clínicos que se han ido realizando en el pasado han sido poco exitosos, ¿no? Entonces, yo creo que una de las principales preocupaciones que hay en el campo y que se puso de manifiesto en el Congreso fue la necesidad que tenemos de mejorar la clasificación y la estratificación de las personas afectadas. ¿A qué nos referimos con esto? Pues nos referimos al hecho de que dentro de una población hay variedad, hay diversidad, y entonces es muy importante mejorar la clasificación, es decir, poder identificar a los sujetos que van a tener un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad o que tienen esta enfermedad, para poder hacer un mejor diagnóstico de la enfermedad, más preciso, más acurado y más rápido. También para poder prevenir mejor. Y luego para poder estratificar, es decir, para subdividir a las personas afectadas en distintos grupos en funciones de características distintas que ahora comentaremos. Y esta estratificación lo que nos permite es realizar un manejo y un tratamiento más personalizado de la enfermedad. Y, por ejemplo, pues administrar o ofrecer tratamientos específicos a grupos concretos de personas que son más favorables a responder mejor a ese tratamiento y no a otro tratamiento que, sin embargo, otro grupo de personas, por sus características, puede responder mejor. Entonces, en el Congreso se habló básicamente, o a mí me gustaría destacar, que se habló de distintos subtipos, ¿no? Por un lado, la clasificación en subtipos genéticos, por otro lado, en subtipos biológicos, y luego también de la importancia de la perspectiva de género
y también considerar este aspecto en la clasificación y la estratificación de los pacientes. Entonces vamos a ir revisando uno por uno estos distintos aspectos. Si empezamos por los subtipos genéticos de la enfermedad, hemos comentado en el principio que se trata de una enfermedad multifactorial y que la genética es uno de los factores que sabemos que está influenciando. Se han descrito un gran número de variantes genéticas que se consideran causales para la enfermedad, es decir, que la presencia de esta mutación o esta variante genética confiere un elevado riesgo de desarrollar la enfermedad, pero también se han descrito otras variantes genéticas que confieren un riesgo moderado, pero la suma de las cuales contribuye al riesgo genético total de desarrollar la enfermedad. Entonces, en este sentido, destacar que en el Congreso se presentaron resultados del estudio ROPAT. El estudio ROPAT, las siglas son de Rostock International Parkinson's Disease Study. Es un estudio liderado, entre otros, por la investigadora Anna Westenberger del Instituto de Neurogenética de la Universidad de Lübeck, en Alemania. Entonces, el estudio ROPAT lo que ha hecho, junto con la empresa alemana Centogene, ha hecho lo que se llama un screening genético, es decir, ha recogido muestras de sangre a través de estos cartuchos que recogen gotas de sangre seca, que recogen los neurólogos en distintos lugares del mundo. Es un estudio internacional multicéntrico, es decir, en el que intervienen distintos centros de todo el mundo para poder conseguir el mayor número posible de participantes. Se pretende llegar a los 10.000 participantes, es un número muy, muy elevado, y esto es fundamental para que los estudios genéticos tengan un poder estadístico suficiente para extraer conclusiones. Entonces, mediante esta gota de sangre se realiza un genotipado extenso de todos aquellos genes que se han descrito asociados a la enfermedad de Parkinson, con especial atención a los genes LARC2 y GBA, en los que se analizan las distintas variantes y las distintas mutaciones patogénicas que se han asociado a la enfermedad. Las personas a las que se invita a participar en este estudio, ROPAT, son tanto personas diagnosticadas con la enfermedad, pero también familiares de estas personas diagnosticadas que pueden tener un riesgo genético o no de desarrollar la enfermedad, y por eso se quiere realizar este estudio. Y también se invita a poblaciones de alto riesgo genético, como podrían ser, por ejemplo, los judíos de la etnia Ashkenazi, por ejemplo. Entonces, como decía, pues se realiza este genotipado de estos factores genéticos asociados a la enfermedad, y luego también se realiza todo un panel mucho más extenso de otros factores genéticos, no estrictamente relacionados con la enfermedad, pero que están relacionados con mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad, como por ejemplo la función lisosomal, y que se considera que pueden ser variantes genéticas que modifiquen el riesgo y la manifestación de la enfermedad. Con toda esta entonces, bueno, se presentaron los resultados del primer estudio, en el que demuestra gran variedad de mutaciones genéticas en esta población de estudio, y entonces ahora se tiene que continuar recogiendo más participantes y analizando en detalle cuál es el impacto de estas mutaciones genéticas en las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Otro de los estudios que se presentaron a nivel genético es un estudio muy interesante y que se llama GP2, es el Global Parkinson's Genetics Program, y este estudio es un estudio genético, es decir, se quiere estudiar la genética de la enfermedad de Parkinson, pero se quiere no solo en poblaciones caucásicas, que son las que hasta el momento estaban mayormente representadas en los estudios genéticos que se han hecho con anterioridad, sino también en poblaciones de otras razas y etnias en todo el mundo,
que, bueno, que pueden presentar variantes genéticas respecto a este esquema estándar que hemos construido a lo largo de los años en investigación, pero como digo, sobre todo basado en etnias caucásicas. Entonces, el objetivo de este estudio, que una vez más es internacional, hay un esfuerzo colaborativo muy importante. Como veis en este mapa mundi, se marcan todos los distintos países que están implicados en este estudio, en este GP2 Study. Y entonces se está haciendo este mapa genético mundial de la enfermedad de Parkinson y se quiere pues, construir un esquema de este tipo, pero que sea, que sea aplicable a todos los países del mundo. Gracias a este esfuerzo colaborativo realmente se está avanzando muchísimo en el conocimiento en los últimos años. Esta es una iniciativa que empezó, bueno, no debe tener más de 5 años y realmente los avances que se están consiguiendo son fundamentales, reforzando una vez más la necesidad de este trabajo en red. ¿Qué más? Si pasamos a lo que sería la clasificación por subtipos biológicos. Aquí se habló muchísimo de la proteína alfa-sinucleína, que muchos de vosotros ya habéis escuchado en muchas ocasiones, ¿no? Sabemos que la proteína alfa-sinucleína está codificada por un gen de la alfa-sinucleína que se encuentra mutado en distintos casos familiares de la enfermedad de Parkinson, pero además se ha visto que también en casos de enfermedad idiopáticos, es decir, sin mutaciones conocidas, también se produce una alteración en los niveles y la funcionalidad de esta proteína alfa-sinucleína, que es una proteína cuya función se está investigando, pero que se sabe pues, que interviene en lo que son las sinapsis entre neuronas, o sea, las conexiones entre neuronas, y también puede tener un papel en el núcleo a nivel de la regulación de la expresión génica, puesto que se ha visto que se localiza tanto en la sinapsis neuronal como en el núcleo. Aparte, lo que sabemos en relación a la alfa-sinucleína, que es lo que se pretende esquematizar en este diagrama, es que la agregación de alfa-sinucleína, que es esta línea de color naranja, se produce de forma progresiva a lo largo de la enfermedad y los niveles de agregación, bueno, digamos que son más evidentes que en ocasiones pues, los déficits dopaminérgicos que se pueden detectar, por ejemplo, con pruebas de neuroimagen como el DAT-scan o incluso a la manifestación de los síntomas clínicos. Por ello, se ha hipotetizado que se podría utilizar los niveles de esta proteína alfa-sinucleína, de la agregación de esta proteína alfa-sinucleína, como un biomarcador que nos permita anticipar el diagnóstico de la enfermedad, puesto como sabéis hoy en día el diagnóstico se produce básicamente cuando la manifestación de los síntomas clínicos es ya evidente, entonces se produce un diagnóstico clínico. Mediante la detección de esta agregación de alfa-sinucleína, lo que se prevé es avanzar este diagnóstico, avanzar este diagnóstico, entonces ganar una ventana de intervención muy importante y conseguir realizar un diagnóstico basado en la biología y no en la clínica de la enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, por ello, se habló mucho de los métodos que se están desarrollando para la detección de esta alfa-sinucleína de forma precoz, previa al diagnóstico clínico, y también se habló muchísimo de las distintas cepas de alfa-sinucleína. ¿Vale? La alfa-sinucleína no solo está presente, no solo es una proteína que agrega en la enfermedad de Parkinson, sino que también agrega en otras enfermedades relacionadas que también se consideran sinnucleinopatías, porque también cursan con una agregación de alfa-sinucleína, como puede ser la demencia por cuerpos de Levy, la atrofia multisistémica, incluso el trastorno del sueño de tipo REM, RBD, o incluso las
las alteraciones o digamos, el síndrome de alteraciones autonómicas periféricas. Todas estas enfermedades cursan con agregación de alfa-sinucleína, entonces se está estudiando y luego tienen manifestaciones clínicas ligeramente distintas y también tienen, digamos, que afectan áreas cerebrales de un modo principal también ligeramente distintas. Entonces también se está haciendo muchísima investigación estudiando cómo se generan estas distintas cepas de alfa-sinucleína a partir de la alfa-sinucleína monomérica, que digamos es la fisiológica, que ocurre de forma normal en la célula, y cómo, cómo estas cepas dan lugar a estas distintas manifestaciones. Aparte, se habló también mucho de copatologías. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de copatologías? Por el momento hemos hablado de la patología por agregación de alfa-sinucleína, pero también cada vez estamos viendo que no solo existe patología por alfa-sinucleína en el cerebro de las personas diagnosticadas de Parkinson, sino que también existen otras copatologías como por ejemplo la agregación de tau o la agregación de beta-amiloide, que son patologías características de otras enfermedades, como por ejemplo el Alzheimer, ¿no? o la demencia de tipo Alzheimer. Entonces, estudiar cómo la presencia de estas copatologías afecta el desarrollo de la enfermedad de Parkinson también es uno de los puntos más interesantes y más calientes a día de hoy en cuanto a la enfermedad. Volviendo a este tema del diagnóstico, digamos, precoz de la enfermedad basado en la agregación de alfa-sinucleína, es esencial hablar de una técnica que se ha desarrollado en los últimos años. Es una técnica que se ha adaptado del campo de las proteínas priónicas, responsables de enfermedades neurodegenerativas tan devastadoras como la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs. Y esta técnica se ha denominado Alpha-Synuclein Real-Time Quacking Induced Conversion, o ARTI-QuIC, y también recientemente se ha propuesto un cambio de nombre para denominarlo Seed Amplification Assay, o SAA, que básicamente es un ensayo de amplificación de alfa-sinucleína. ¿Vale? Entonces, muy brevemente, esta técnica esencialmente lo que hace es que a partir de fluidos biológicos, pero también se está explorando su uso a partir de biopsias de otros tejidos, por ejemplo, como la mucosa olfactiva o como la piel, por ejemplo, pues a partir de estas muestras biológicas obtenidas directamente de los pacientes o de las personas que se considera que puedan tener un riesgo de desarrollar la enfermedad, pues a partir de estas muestras biológicas se produce una reacción bioquímica en el laboratorio, en un tubo de ensayo como este o en una placa como esta, que permite hacer el análisis de más muestras a la vez. Entonces, se incuba esta muestra biológica con una proteína alfa-sinucleína generada de forma sintética en el laboratorio. Entonces, se mezclan estos dos elementos en estas placas junto con un fluorocromo o una proteína, digamos, fluorescente, y se incuba en una máquina de este tipo, que es un lector de fluorescencia. Básicamente lo que sucede es que si en esta muestra biológica existe alfa-sinucleína patológica esta alfa-sinucleína patológica es capaz de inducir la agregación de esta proteína alfa-sinucleína recombinante que nosotros hemos agregado de forma artificial en este tubo de ensayo o en esta placa. La inducción de esta agregación lo que hace es que se desencadene una reacción de amplificación, y esta reacción de amplificación lo que hace es amplificar la señal de este fluorocromo, de esta proteína fluorescente que hemos introducido, de modo que al principio de la reacción tenemos unos niveles de fluorescencia bajos, pero a medida que pasa el tiempo, si se produce esta amplificación
de alfa-sinucleína, por la presencia de esta alfa-sinucleína patogénica en la muestra biológica, pues se va a producir un aumento en la fluorescencia. Este aumento en la fluorescencia es medible, se puede cuantificar y se puede visualizar en este tipo de gráficos. Entonces, aquí, por ejemplo, veis en verde, ¿no? Veis una muestra proveniente de un sujeto, de un individuo control, y cómo, pues, a más cantidad de alfa-sinucleína patológica, pues mayor señal fluorescente. Entonces, como comentaba, en el congreso había mucha expectativa en relación a esta técnica, porque recientemente se han publicado distintos artículos que validan su uso como biomarcador en líquidos cefalorraquídeos, sobre todo. También muy recientemente en un estudio se ha demostrado su aplicabilidad en muestras de suero, es decir, obtenidas directamente a través de una extracción de sangre. Y como comentaba, pues hay nuevos estudios que están investigando su capacidad diagnóstica en otro tipo de muestras menos invasivas. Por todo ello, bueno, hay muchísima expectación en el campo, y se cree que el uso de esta técnica, la aplicación de esta técnica, permitiría identificar a aquellos sujetos que tuviesen una agregación del cerebro de alfa-sinucleína anormal, que podría ser indicativa de un futuro o inminente desarrollo de la manifestación de la enfermedad de Parkinson. En cuanto a los subtipos biológicos, aparte de hablar de alfa-sinucleína, debemos también hablar de una nueva hipótesis que está ganando fuerza en el campo, en la que se podrían subclasificar a los pacientes también en función de si tienen una presencia inicial mayor de síntomas de tipo periférico o de síntomas de tipo cerebral. Es lo que se conoce como la hipótesis brain first versus gut first, es decir, manifestaciones clínicas iniciales primero en el cerebro, ¿no? Por ejemplo, pues con una aparición más temprana de síntomas clínicos motores, por ejemplo, versus otros casos en los que la aparición de síntomas periféricos con una prominente implicación de síntomas gastrointestinales, pero no solo este tipo de síntomas gastrointestinales, sino también con una fuerte implicación, por ejemplo, de síntomas cardíacos, pues estos síntomas iniciales periféricos, digamos que estarían ocurriendo de forma anticipada a la manifestación de los síntomas motores clásicos de la enfermedad. Entonces, esta hipótesis postula que se podrían clasificar a los pacientes en estas dos categorías. Evidentemente hay un espectro entre estas dos categorías, ¿no? Y evidentemente hay sujetos con una manifestación mixta, pero sí que se podría tener en cuenta el inicio de estos síntomas cerebrales versus periféricos, y esto también se ha relacionado con la presencia de patología de alfa-sinucleína. Como sabéis, la alfa-sinucleína es una proteína que no solo se ha encontrado agregada en el cerebro, sino que también se ha encontrado agregada en distintos órganos periféricos, incluido los intestinos, pero también el corazón o la piel y otros órganos. Entonces, esta hipótesis también se ha relacionado con la presencia de alfa-sinucleína. Y entonces también se ha hablado mucho de la utilidad de esta clasificación para no solo diagnosticar de forma temprana la enfermedad en aquellos pacientes en los que se manifiesten primero síntomas periféricos, sino también luego en relación a lo que sería el manejo y el tratamiento y seguimiento de los pacientes. Finalmente, comentar en relación a esta necesidad de mejorar la clasificación y la estratificación de los pacientes. También se ha hablado mucho en el Congreso de la importancia de introducir la perspectiva de género en la investigación y el manejo del Parkinson. Este estudio del 2018, realizado por el equipo del doctor Bastiaan Bloem en Holanda, demostraba que las mujeres seguían siendo infrarrepresentadas en los ensayos clínicos
relacionados con la enfermedad de Parkinson, y esto evidentemente tiene implicaciones muy graves en todos los aspectos, no solo en el tratamiento, sino también en el diagnóstico, en el manejo y en la calidad de vida de las mujeres afectadas por esta enfermedad, ¿no? Entonces, en este sentido, en los últimos años, distintas iniciativas lideradas desde distintas entidades, como podrían ser pues, la Asociación Europea de Asociaciones de Parkinson o la Asociación PD Avengers, con base en Canadá, en América del Norte, pues han puesto mucho empeño en el desarrollo, en evidenciar esta necesidad de tener en cuenta la perspectiva de género en la enfermedad de Parkinson, y se han iniciado proyectos muy, muy interesantes en este sentido. A nivel nacional, por ejemplo, destacar la creación del grupo COMPE de Parkinson, que es un grupo de mujeres afectadas por la enfermedad de Parkinson, que no solo pues, da soporte a las mujeres, sino que también da formación y organiza de forma muy activa distintos tipos de acciones. Pero también a nivel internacional, pues destacar la creación del Women's Parkinson Project, que, digamos, aglutina todos estos esfuerzos internacionales para poner a las mujeres también en el centro de la investigación en Parkinson. En este sentido, destacar que esto se ha traducido en distintas iniciativas que se presentaron en el Congreso. Una de ellas es la realización de la primera encuesta en español específica para mujeres con enfermedad de Parkinson, que tuvimos el honor de impulsar desde el Instituto de Investigación Valdebrón, junto con las compañeras de COMPE de Parkinson. Y entonces en esta encuesta recogimos datos de mujeres de habla hispana en relación a la manifestación de sus síntomas, a sus factores de riesgo relacionados con su sexualidad, con la sexualidad femenina y demás. Y estos resultados se presentaron en el Congreso. También se presentó otra iniciativa por parte de Richelle Flanagan, una mujer afectada de la enfermedad de Parkinson, irlandesa, muy, muy activa en varios ámbitos. Luego volveré a hablar de ella en otro aspecto. Entonces, Richelle presentó una aplicación que ha generado, que se llama My Moves Matter. Es una aplicación que se puede instalar en el teléfono, que lo que permite es hacer un seguimiento personalizado, o sea, la propia persona afectada puede hacer un seguimiento diario de todos sus síntomas y relacionarlo con otros aspectos de su vida, como por ejemplo pues, la actividad física, la nutrición, el estrés y otros. Entonces, esta aplicación quiere ser una ayuda para hacer un mejor seguimiento de la enfermedad y así facilitar, pues, digamos, corregir algunos aspectos que no sean tan fluidos y demás. Y luego también destacar que se presentó una iniciativa, en este caso, de otra investigadora, de una investigadora ginecóloga y también afectada por la enfermedad de Parkinson, Annelie Oosterveen, de Holanda, también del equipo del doctor Bastiaan Bloem. Y entonces ella ha presentado este proyecto, Pregnant Spark, que lo que quiere es realizar un registro de aquellas mujeres que han tenido embarazos, aquellas mujeres diagnosticadas de Parkinson que han tenido embarazos, y a través de este registro pues hacer un estudio más exhaustivo de cómo el embarazo, los cambios hormonales y los demás cambios relacionados con el embarazo afectan a la manifestación del Parkinson y proporcionar una guía para, digamos, para acompañar mejor a aquellas mujeres con Parkinson que deseen quedarse embarazadas y ser madres. A modo de resumen de este aspecto, de esta necesidad de mejorar la clasificación, comentar pues, que el campo lo que prevé es una futura clasificación de la enfermedad
en función de los signos clínicos y biológicos de la enfermedad. Hemos hablado de alfa-sinucleína, pero también hay otros aspectos a considerar. Hemos hablado también de los aspectos clínicos. Se habló también un poquito de todos los aspectos digitales, es decir, de todas estas nuevas tecnologías digitales, como la aplicación de la que acabamos de hablar, My Move Matter, pero también de los relojes inteligentes, otro tipo de aplicaciones que se están implementando para mejorar, digamos, el seguimiento de la enfermedad, y de cómo distintos biomarcadores relacionados con distintos mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad, como puede ser la disfunción lisosomal, la disfunción mitocondrial, la implicación del sistema inmune, la degeneración neuronal del sistema dopaminérgico, pero también de otros sistemas. Es decir, cómo, digamos, la suma de todos estos factores y biomarcadores nos va a llevar a una mejor clasificación de los pacientes, que nos permitirá, pues, no solo a nivel biológico clasificar mejor el origen, las causas y el desarrollo de la enfermedad, sino también poder ofrecer un tratamiento y una medicina más personalizada, yendo hacia la farmacogenética, que es esta disciplina que ya se aplica, por ejemplo, en otros campos como la oncología, ¿no? En el cáncer. Ya estamos en el punto de aplicar farmacogenética, y esto es fundamental realmente para realizar un avance significativo en la enfermedad. Y luego, el siguiente punto que me gustaría comentar, que digamos es el segundo gran bloque que creo que destacó en el Congreso, está relacionado con la necesidad de comprender mejor la fisiopatología de la enfermedad, es decir, comprender mejor los factores causales y qué implicación tienen estos factores causales, y cómo esto impacta en la muerte neuronal de las neuronas, en la aparición de los déficits funcionales y en la aparición, en última instancia, de los síntomas clínicos. Como ya hemos comentado, el diagnóstico actualmente se produce cuando los síntomas clínicos ya han aparecido, pero sabemos que los defectos funcionales y la muerte neuronal se inician mucho antes de la aparición de estos síntomas clínicos. Entonces, es importante comprender cuáles son estos mecanismos que dan lugar a esta muerte neuronal y a estos defectos funcionales, que suceden de forma temprana en esta fase preclínica de la enfermedad. Entonces, esta comprensión de la fisiopatología de la enfermedad es la que nos va a dar la oportunidad de desarrollar estrategias terapéuticas que sean capaces de modificar el curso de la enfermedad, es decir, que sean capaces de evitar que esta muerte neuronal siga progresando. Entonces, en este sentido, destacaré dos de los muchísimos temas de los que se habló, pero creo que quizás son dos de los temas más novedosos. Uno de ellos es un tema en el que el grupo de investigación en el que trabajo, en el Instituto de Recerca Vall-d'Hebron, ha sido pionero a nivel mundial, y este trabajo fue presentado por una investigadora del grupo, Nuria Peñuelas, que presentó una sesión Hot Topic, que básicamente son los tópicos, los puntos más interesantes que la organización del Congreso ha destacado, y que básicamente son los que hoy yo estoy tratando de resumir. Entonces, en este trabajo básicamente es un trabajo que ya llevamos desarrollando en el grupo desde hace muchos años. Y básicamente lo que hemos demostrado es que la neuromelanina, que es un factor que siempre se había asociado a la susceptibilidad de la enfermedad de Parkinson, porque desde hace mucho tiempo se sabía que las neuronas que degeneran en la enfermedad de Parkinson de forma preferencial, como por ejemplo las de la sustancia negra, contienen neuromelanina, que es un pigmento neuronal de color marrón, como podéis ver en este dibujo y en esta imagen real de una neurona del cerebro. Pues este pigmento de color marrón se parece a la melanina de la piel, pero se acumula específicamente en algunos tipos de neuronas. Y estas neuronas, curiosamente, son las que degeneran en la enfermedad de Parkinson. Y esto se sabía desde hacía mucho tiempo. Pero nosotros quisimos ver si la acumulación de este pigmento estaba asociada con la muerte neuronal. Entonces, lo que demostramos en
trabajo de hace ya algunos años fue que la acumulación progresiva de este pigmento efectivamente se asociaba con la muerte neuronal, puesto que a partir de un cierto umbral, cuando se superaban estos niveles de neuromelanina, las neuronas empezaban a morir y a dejar de hacer su función. Y lo que también pudimos demostrar a nivel experimental, de momento en modelos animales, pero estamos trabajando en poder translacionarlo, es decir, traducirlo a los humanos y poderlo llevar a la práctica clínica, lo que demostramos en modelos animales es que si disminuíamos los niveles de acumulación de esta neuromelanina por debajo de este umbral patogénico, conseguíamos que las neuronas no desaparecieran. Y por lo tanto, esto podía ser una forma de conseguir enlentecer la enfermedad. Por todo ello, bueno, hemos seguido en estos años investigando y en concreto lo que presentamos en este congreso fue la generación de un nuevo modelo animal que reproduce la acumulación de neuromelanina en el cerebro humano, es decir, en todos los núcleos del cerebro humano que contienen neuromelanina. A través de reproducir esta acumulación de neuromelanina, lo que hemos conseguido es un modelo animal que recapitula todos los síntomas, tanto motores como no motores, de la enfermedad. Y además también en este modelo animal podemos distinguir las distintas fases de la enfermedad, es decir, una fase presintomática en la que no tenemos ningún tipo de síntoma, pero en la que ya vemos alteraciones a nivel de algunos circuitos y de algunos núcleos neuronales del cerebro. Luego una fase prodrómica en la que ya vemos alteraciones funcionales, la aparición de algunos síntomas, inicialmente de tipo periférico y posteriormente de tipo motor. Y por ello este modelo es muy valioso porque nos va a permitir estudiar estas fases más tempranas de la enfermedad de Parkinson y comprender mejor esta fisiopatología de la enfermedad. El segundo aspecto que me gustaría destacar y del que se habló mucho en el Congreso es en relación a la microbiota intestinal. Y esto va muy ligado a la hipótesis también que hemos hablado anteriormente de este inicio cerebral versus periférico de la enfermedad, porque, bueno, como sabéis, estos síntomas gastrointestinales son comunes en los pacientes de Parkinson y la microbiota intestinal es este conjunto de microorganismos que residen a lo largo del tracto gastrointestinal. Son fundamentales para el buen funcionamiento del intestino, es decir, son esenciales, están implicados en funciones básicas como es la absorción de nutrientes, como es el mantenimiento de esta barrera intestinal que nos está protegiendo de toxinas y de otros agentes tóxicos que podrían estar entrando a través del intestino a nuestro organismo y también son una fuente importante de regulación del sistema inmunitario. Entonces, por estas tres funciones, la microbiota intestinal es básica para el funcionamiento normal del individuo. Esta microbiota intestinal se ha visto que está modificada por una variedad de factores, es decir, que la composición de la microbiota intestinal es multifactorial, igual que lo es la enfermedad de Parkinson. Entonces, hace ya unos años se describió que la composición de la microbiota intestinal en pacientes de Parkinson estaba alterada respecto a sujetos neurológicamente sanos de la misma edad. Y por ello se empezó a hipotetizar que esta composición de la microbiota intestinal, es decir, las bacterias del intestino, podían estar implicadas en los mecanismos de la enfermedad. Por ejemplo, en la agregación de la alfa-sinucleína. Y esta variación en la composición de la microbiota podía estar afectando la agregación de la alfa-sinucleína y por lo tanto la progresión de la enfermedad. Entonces, ya hace años que, como digo, se está estudiando cómo esto puede suceder. Y entonces me gustaría destacar dos trabajos que se presentaron en el Congreso en relación al papel de la microbiota intestinal
En primer lugar, destacar el trabajo de Rachel Flanagan, de la que ya he hablado anteriormente, que como decíamos, pues es una activista, es una persona afectada de la enfermedad y activista, pero además ella es nutricionista y por lo tanto está haciendo mucho trabajo para poner de manifiesto la importancia de la nutrición en la enfermedad de Parkinson y la importancia del papel de los profesionales de la dietética en el asesoramiento de los pacientes. Y en ese sentido, pues se están haciendo muchos estudios viendo cómo distintos alimentos, distintos nutrientes, pueden estar modificando la microbiota intestinal y con ello pueden estar modificando la manifestación y el curso de la enfermedad de Parkinson. El otro trabajo que me gustaría destacar es un trabajo presentado por la doctora Christine Weinslender, en el que se habló de la interacción entre la microbiota intestinal y la genética, de la que hemos hablado también al principio, y de cómo la microbiota intestinal puede ser un modificador no genético de la enfermedad, que además esté interaccionando con los modificadores genéticos de la enfermedad, que son estos genes de los que hablábamos con anterioridad. Entonces, la doctora Weinslender presentó un modelo experimental en el que estudiar esta interacción entre los factores microbianos y mutaciones genéticas, en concreto en el gen GBA1. Y con esto me gustaría ya resumir y dejar un tiempo para vuestras preguntas. Así a modo muy general, yo creo que el Congreso reforzó la idea de que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad heterogénea y que por lo tanto hay que considerar la variedad de síntomas y de mecanismos biológicos que subyacen a la enfermedad y hay que considerarlos en su totalidad. También que es una enfermedad compleja que afecta no solo al cerebro, sino también a otros órganos del cuerpo, como por ejemplo el sistema digestivo. Por ello es importante cuidar el estilo de vida para prevenir el desarrollo y la progresión de la enfermedad, puesto que este estilo de vida implica distintos mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad. No solo la microbiota de la que he hablado, pero también todos estos factores tóxicos de los que brevemente también he hablado, como la contaminación, el uso de pesticidas, la exposición a ciertas drogas y demás. Y en conjunto todo esto nos lleva, ¿no?, a un punto central, que es esta necesidad de hacer una aproximación personalizada del diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. Entonces, para conseguir esta aproximación personalizada, todos estos esfuerzos que he comentado de clasificación y estratificación de los pacientes son fundamentales, pero también la educación y el empoderamiento de los pacientes también es fundamental para que el paciente sea el que, a través de estas aplicaciones de las que hemos hablado o de otras aplicaciones, el paciente sea el que conozca, al final es el que conoce mejor a la enfermedad y entonces que se establezca esta comunicación entre el paciente y el profesional que lo trata para conseguir esta atención personalizada. Y es fundamental y yo creo que es uno de los principales aspectos que se puso de manifiesto. Ya para terminar, decir que todas las presentaciones que se destacaron en el Congreso como hot topics o puntos calientes, las podéis encontrar en YouTube, en este enlace que os dejo, que quizá podemos compartir también a través del chat. Y con esto, bueno, para deciros que podéis consultarlos. Están en inglés, pero se pueden consultar. Y con esto finalizo mi presentación y me gustaría dar pie a preguntas y comentarios que queráis hacer. Intentaré dejar de compartir la presentación, si puedo. Bien, sí, creo que lo he conseguido. A ver, muchas gracias, doctora. Realmente es que nos ha hablado de todo prácticamente.
casi de lo que se habló en el Congreso, o sea, de los variantes genéticos. Nos ha hablado de los subtipos biológicos, la alfa-sinucleína, los síntomas periféricos, cerebrales, que vamos, los aspectos clínicos, bueno, de todo, fisiopatología, neuromelamina, los niveles, microbiota intestinal, vamos, prácticamente es que nos ha dado aquí, nos ha hablado muchísimo. ¿Hay alguna pregunta que ahora se la voy a pasar yo? Hay gente que, bueno, mm, a ver, ahora la busco. Aquí. Hay una pregunta que me pone, me gustaría saber si las personas jóvenes de la rama askenazina son muy propensas a tener Parkinson y si se sabe el motivo. Sí, o sea, Askenazita. sí, la población judía de la rama askenazí se considera que tiene un riesgo elevado de padecer Parkinson debido al gran número de variantes genéticas que se encuentran en este tipo de población. Tanto mutaciones en genes como LARC2, como mutaciones en GBA y otras variantes genéticas que se están estudiando, como por ejemplo variantes pues, en genes lisosomales, que como he comentado, pues la función lisosomal es muy importante en la enfermedad. Entonces, el elevado número de variantes genéticas que se encuentran en este tipo de poblaciones es lo que hace que el riesgo de la enfermedad sea más elevado en estas poblaciones. A ver, otra pregunta. ¿Se ha avanzado en cuanto a identificar agentes que ralentifen o paren el desarrollo de la enfermedad? Sí, digamos que los tratamientos o las aproximaciones que enlentecen el inicio y el desarrollo de la enfermedad son una de las prioridades en investigación más importantes, ¿no? Porque más allá de mejorar los tratamientos actuales existentes, que esencialmente son sintomáticos, es decir, están dirigidos a los síntomas, digamos, a paliar los síntomas de la enfermedad, pues más allá de esto, es fundamental conseguir evitar que se mueran las neuronas y que el proceso neurodegenerativo avance. Entonces, en este sentido, se ha avanzado, sí, porque se conoce mejor cuáles son estos mecanismos fisiopatológicos que están implicados en la enfermedad, como por ejemplo la neuromelanina o la microbiota intestinal de la que hemos hablado. Pero también por ejemplo, la disfunción lisosomal y demás. Entonces, este avance en el conocimiento básico de estos mecanismos es el que nos permite avanzar en el desarrollo de fármacos dirigidos a evitar que esto suceda. Entonces, se ha avanzado en conocimiento y se están testando distintas aproximaciones que por el momento están todavía en fase de investigación. Algunos de ellos han llegado ya a fases de ensayo clínico, es decir, han pasado estas fases de investigación preclínica, han llegado ya a los ensayos clínicos, como por ejemplo los inhibidores de la proteína quinasa LARC2. Después de muchísimos años de estudios sobre la biología de esta proteína quinasa y de cómo alteraciones en esta proteína quinasa contribuían a la enfermedad de Parkinson, hay distintas empresas farmacéuticas que han cogido esta información y han desarrollado fármacos inhibidores contra esta proteína LARC2. Y estos fármacos actualmente están en fase de estudio clínico, que es decir, que se está testando su seguridad y su eficacia en personas afectadas por la enfermedad. Entonces, por ejemplo, el estudio ROPAT genético que he comentado es muy importante para este ensayo clínico porque este estudio ROPAT permite identificar a los individuos que tienen mutaciones en el gen LARC2 y por lo tanto son individuos que tienen, en los que se cree que estos inhibidores pueden tener una mayor eficacia y por eso, digamos, estos estudios genéticos son tan importantes. A ver, mira, a ver, hay varias preguntas. ¿Qué alimentación deberíamos seguir? ¿Qué grupos de alimentos deberíamos eliminar?
Esta es una pregunta muy complicada y no hay una respuesta universal, porque, como decíamos, realmente cada paciente es único. Entonces, cada paciente es único, entonces deberíamos llegar a esta medicina personalizada en la que podemos estudiar cómo es cada una de las personas y qué tipo de alimentación es mejor para esta persona en concreto. Para poneros un ejemplo, se ha descrito que, por ejemplo, hay personas que tienen mutaciones en una enzima, en una enzima producida por una bacteria intestinal. Esto hace que esta enzima no funcione de igual modo en las distintas personas. Y esta enzima metaboliza la L-Dopa, ¿no? La L-Dopa que se receta, que se toma de forma oral, es absorbida en el tracto gastrointestinal. Entonces, la presencia de bacterias intestinales puede contribuir a que esta L-Dopa no se absorba igual de bien y por lo tanto no llegue igual de bien al cerebro. Entonces, en función de las mutaciones que tengan las personas en estas bacterias, el metabolismo de la L-Dopa puede ser diferente. Entonces, la alimentación afecta a la microbiota intestinal. Esto para deciros que realmente todo está conectado y entonces no es tan fácil como decir, pues si como esto mejoro, porque a lo mejor si como esto, pero resulta que tengo una variante genética que hace que metabolice distinto, no puede ser beneficioso para mí como si lo es para otra persona, ¿no? Entonces, por eso tenemos que luchar para esta medicina personalizada y es en lo que estamos. A modo muy general, las recomendaciones típicas que puede hacer un nutricionista: evitar alimentos procesados, intentar consumir alimentos frescos, intentar seguir una dieta mediterránea, verduras, fruta, pescado, menos carne roja. Pero estas son recomendaciones generales. Entonces, yo recomiendo que esto lo habléis con los profesionales que os atienden, neurólogos, enfermeras, nutricionistas y demás. A ver, otra pregunta. ¿Alguna novedad se ha avanzado en cuanto a las terapias de reemplazo de células de dopamina? Sí, esto es otro campo muy interesante y es verdad que en este congreso en concreto no se habló muchísimo de este tema. Se habló mucho de este tema en el último Congreso Mundial de Parkinson que tuvo lugar en Kioto, en Japón, en el año 2019. Ahí se habló muchísimo de este tema y este año no se ha hablado tanto y es porque se están haciendo actualmente ensayos clínicos en este sentido. Entonces, con anterioridad, hace 15, 20 años, se hicieron las primeras intervenciones en las que se implantaron células fetales derivadas de embriones humanos, se implantaron en el cerebro de pacientes de Parkinson, buscando este reemplazo de las neuronas dopaminérgicas, que son las que degeneran en la enfermedad. Los resultados de estos primeros estudios que se realizaron, como digo, hace muchísimo tiempo, no fueron del todo satisfactorios. Entonces, la comunidad científica en los últimos años ha trabajado mucho para mejorar los protocolos para diferenciar en el laboratorio estas células embrionarias, diferenciarlas a neurona dopaminérgica e implantar directamente la neurona dopaminérgica en el cerebro. Entonces, se ha trabajado muchísimo, como digo, en estos protocolos, tanto a partir de células embrionarias derivadas de embriones, como también a partir de células madre pluripotenciales que se han rediferenciado a neurona y en concreto a neurona dopaminérgica. Entonces, en estos años se ha trabajado en los protocolos y ahora se están haciendo de nuevo los estudios. Y en los próximos años, yo creo que volveremos a hablar mucho de este tema porque habrán salido los primeros resultados y sabremos si han sido más satisfactorios que los anteriores. Vale, otra pregunta. ¿Dónde deberíamos dirigirnos los familiares para realizar estas pruebas para saber si genéticamente estamos con riesgo? ¿Cómo saber si nuestros niveles de proteína alfa-nucleína y estos niveles de neuromelaninas están adecuados? Todas son buenísimas preguntas. A ver, por el momento
El acceso a estas pruebas genéticas o a las pruebas de los niveles de alfa-sinucleína o de neuromelanina están en fase de investigación todavía, es decir, que no están disponibles todavía en lo que sería la práctica clínica habitual, como si lo están otras pruebas de imagen, por ejemplo, como el DataSpect. Eso no quiere decir que no estén accesibles. Se puede acceder a ellas a través de la participación en estudios de investigación. Entonces, para participar en estos estudios de investigación, os podéis dirigir a vuestros neurólogos y preguntar por la existencia de estos estudios. Algunos ensayos clínicos incluyen, por ejemplo, los estudios genéticos, como el ROPAT, por ejemplo, pero aparte se puede también participar en estos estudios sin, digamos, registrarse en un ensayo clínico. Se puede participar en lo que sería un estudio de investigación propiamente dicho. Entonces, esto os podéis referir a vuestro neurólogo de referencia porque yo no sé exactamente dónde vive cada uno, entonces en función de dónde viva cada uno tendrá más o menos cerca un centro que pueda ofrecer este tipo de estudios. Por ejemplo, aquí en Barcelona, en Vall d'Hebron, por ejemplo, estamos realizando un estudio de investigación en el que invitamos a participar tanto a pacientes de Parkinson como a personas que puedan tener un riesgo de padecer la enfermedad o también personas sanas que no tengan ningún riesgo y que quieran participar como controles, pues les invitamos a participar y realizamos un estudio neurológico completo y también unas pruebas genéticas y unas pruebas biológicas a partir de muestras biológicas que se recogen de los pacientes. Y se les invita también a, si quieren, realizar un estudio longitudinal, es decir, un seguimiento a lo largo del tiempo para ver cómo van progresando los resultados de estas distintas pruebas. Del mismo modo que nosotros lo hacemos aquí en Vall d'Hebron, hay otros centros en Barcelona y en el resto del estado que están realizando estudios de este tipo. Así que yo os animo pues, o a contactar a vuestro neurólogo de referencia y buscar esta información. Y siempre nos podéis contactar también a nosotros en Vall d'Hebron y os facilitaremos la información que tengamos. Aquí también me gustaría decir que muchas veces desde los mismos hospitales a nosotros nos piden de que pacientes que puedan participar y que nosotros lo mandamos enseguida a los socios que tenemos, a los pacientes que tenemos, enseguida que nos piden muchas veces lo hacemos saber. O sea que estar alerta para cuando pedimos algo que sepáis que es para investigación y que es muy necesario para todos nosotros, ¿vale? Otra pregunta, doctora. Sí, sí. Si las causas, ay, que se me ha ido. A ver, si las causas y síntomas son multifactoriales y complejas, ¿se están planteando abordajes integrales e integrados que sean coordinados por un único profesional o equipo de referencia? Sí, otra buenísima pregunta. Efectivamente, el abordaje de la enfermedad tiene que ser multidisciplinar y, por lo tanto, distintos profesionales tienen que trabajar de forma integrada. Y yo creo que esto es un cambio de mentalidad que se está haciendo. Lamentablemente, a veces la burocracia y de los sistemas de salud, tal y como los tenemos montados en nuestro país, no facilita que estos equipos integrales, ¿no? Con este abordaje integral pueda ser fácil. Pero yo creo que sí que se está realizando este cambio de mentalidad y que si el neurólogo de referencia que os trata no ha realizado este cambio de mentalidad, yo creo que vosotros debéis insistir para que esto suceda, ¿no? Entonces, aquí tiene un papel también muy importante la enfermera de práctica avanzada en neurología. Yo, por ejemplo, nosotros en Vall d'Hebron tenemos una enfermera de práctica avanzada, otros hospitales aquí en Barcelona también lo tienen, el Hospital de San Pau, el Hospital Clínic y seguro que otros hospitales. Entonces, la enfermera es la que puede hacer, digamos, de nexo de este abordaje más integral y que puede ir derivando a los distintos profesionales, porque realmente este es el abordaje ideal al que tenemos que aspirar, ¿no? Pues que un paciente no solo sea seguido por el neurólogo, sino que también sea seguido por el gastroenterólogo, sea seguido
por el cardiólogo, se ha seguido por la nutricionista, por el fisioterapeuta, por el logopeda, por el oftalmólogo incluso, ¿no? Por todas las alteraciones visuales. Es decir, este abordaje integral es fundamental y yo creo que tanto desde las, digamos, tanto desde las instituciones como vosotros a nivel individual, tenemos que luchar hacia ese camino, sí. Muy bien. A ver, aquí hay una persona que nos pone muy interesante el vídeo de la doctora Richie Flanagan, la dietista afectada. Realmente está muy bien el vídeo Muy y bien. además nos ha puesto el YouTube para si alguien lo quiere buscar y mirar, pues lo tiene fácil, o sea que lo puede buscar. Laura también nos ha puesto de que a través de la newsletter que nosotros mandamos cada mes, damos a conocer exactamente pues si alguien nos piden afectados o todo lo importante que vamos a hacer en este mes. O sea que también toda la información la podéis encontrar. Y bueno, hay mucha gente que nos da las gracias, está felicitando, doctora, realmente la intervención de hoy ha sido muy interesante. A más se ha hablado también sobre las mujeres, porque en el Congreso realmente, este Congreso se ha hablado mucho de las mujeres, o sea que estamos todo muy al día de todo. Y nada más, o sea que yo creo que por hoy ya tenemos bastante, solamente pues insistir, muchas gracias por la